Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bendiciones para todos, que Dios me los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Feliz día, que Dios hoy esté rebosando sus corazones de paz, de amor, de tranquilidad y de mucha guía de parte de Él, amén. Que podamos ser obedientes al momento de recibir instrucción de Dios y que podamos hacer su voluntad más que la nuestra, porque la voluntad de Dios siempre será mejor que la de nosotros. Amén. Vamos a estar leyendo hoy en el libro de Jonás. Vamos a leer el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, y leemos la palabra en el nombre del Señor. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová, hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo por tu palabra, Dios mío, por tu ministración, Señor. Porque sé, Dios, que tú quieres, Padre, Dios, instruir a tu pueblo, Señor. Instruirlo, Dios, para que te escuche, para que te obedezcan, Dios. Para que hagan tu voluntad y no la de ellos, Dios. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú deposites en cada corazón, Dios, la porción que tú quieres sembrar en cada vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Fíjense, el tema que el Señor hoy me mostró para dar en esta palabra se llama: cuando Dios te dé instrucción, obedece. Amén. Cuando Dios te dé instrucción, obedece. Obedece. Fíjese, Jonás fue un instrumento del Señor que él eligió para usarlo para que fuera a Nínive, porque dice esta palabra que Nínive, ¿verdad? Esta gran ciudad estaba muy llena de maldad, y que esa maldad llegó a los oídos de Dios. Llegó a los oídos del Señor, y el Señor dice: ven acá, Jonás, te necesito que vayas a Nínive a pregonar la palabra para que esta gente se arrepienta y para yo no destruir a esta ciudad. Sin embargo, Jonás no quiso recibir la instrucción de Dios, no quiso obedecer a Dios. Él lo mandaron a Nínive y él se fue para Tarsis. Dice que pagó hasta su pasaje para irse a Tarsis, para huir de la presencia de Dios. Amén. Entonces fíjese, el Señor le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mire, cuando Dios te da una instrucción, procura obedecer al Señor. Procura obedecer al Señor, porque una cosa que Dios no le agrada de sus hijos, que Dios no puede permitirle a sus hijos, es que Él le hable y nosotros hagamos caso omiso de lo que Él nos está hablando. Porque Él nos hizo un llamado a nosotros para que vivamos en una serie de mandamientos, de requisitos que Dios nos exige como hijos de Él, para estar en su camino de la forma como Él quiere, no de la forma como yo quiero. Entonces el Señor no quiere que tú hagas las cosas a tu manera, porque tú tienes un dueño que es Jehová. Tú tienes que hacer lo que el Señor te pide que haga, lo que el Señor te ministra que haga. Jonás, Dios le habló, le dijo, dice la palabra, iniciando aquí, dice: vino palabra de Jehová a Jonás. Y hay palabra que Dios a ti te está hablando y tú estás haciendo como Jonás, tú te estás haciendo el loco. Y estás queriendo irte para Tarsis cuando Dios te quiere en Nínive. Y el Señor vino a hablar hoy contigo. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere decirte es que
Cuando Él te dé palabra a ti, te llame a ti, hablarle a alguien, que tú vayas y prediques, que tú vayas y hables de su palabra, es porque el Señor ya llegó a su oído la necesidad que tiene el otro. La necesidad, y aunque tú no veas que para ti eso sea una necesidad ni una prioridad, para Dios lo es. Para Dios lo es. Y el tema aquí no es que tú comprendas lo que Dios quiere hacer contigo o con esa persona. El punto aquí es que usted es un siervo de Dios y usted tiene que obedecer a Dios. Usted tiene que obedecer a su instrucción. Usted no tiene que estar preguntándole a Dios que por qué ni para qué. Usted tiene que obedecer y punto. Porque Dios es el soberano. Entonces nosotros no podemos estar cayendo en contienda y en discusión con Dios que por qué y para qué. Ni mucho menos agarrar una nave para irnos para Tarsis cuando Dios no quiere en Nínive. Ahora fíjense lo que dice aquí esta palabra. Ay, Padre Santo, mire lo que dice el versículo 3. Jonás se levantó, pero para huir de Dios. Para huir de Dios a Tarsis. Yo te tengo que decir que así como Jonás pensó que él podía huir de Tarsis, hay mucha gente que está ahí pensando que puede huir de Dios. Usted está pensando que usted puede huir de Dios. Usted está pensando que usted puede huir de la presencia de Dios. Y yo le voy a decir una cosa, ni que usted se vaya, es más, le voy a decir una cosa, ni que usted se vaya, no sé, a la China, a Japón, a donde usted quiera, usted podrá huir de la presencia de Dios cuando Dios le hable a usted, cuando Dios le dé una instrucción a usted. Haga si quiere como Jonás, vaya, huya si usted quiere. Pero donde usted esté, Dios le va a encontrar y Dios le va a hablar a usted de por qué si Él te dio una instrucción, tú te fuiste a hacer otra. Dios no le agrada la desobediencia. Y le voy a decir una cosa a usted. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón porque es que Él fue el que nos creó. Dios es el dueño de la tierra, de su plenitud, del mundo y de lo que Él habita, señores. Y yo te pregunto a ti, ¿tú podrás huir de la presencia de Dios? ¿Tú crees que tú puedes huir del Señor? Eso era lo que creía Jonás, que él estaba huyéndole al Señor. Y así piensa usted muchas veces, que usted dice, no, yo me voy a hacer loco con lo que el Señor me está diciendo, que eso nadie lo va a saber. No, es que no importa que nadie lo sepa. Que no lo sepan los demás, eso no importa. Ahora te voy a decir una cosa, que Dios lo sepa, eso es grave. Porque Dios no te va a permitir desobediencia. El Salmo 139, 7, 8 dice, ¿a dónde me iré de su espíritu? ¿A dónde huiré de su presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es decir, que usted se puede ir hasta debajo de la tierra y ahí Dios lo va a encontrar. Entonces el Señor aquí lo que quiere decirnos es que nosotros no podemos ser un Jonás más. Nosotros no podemos estar haciéndonos los locos o huyéndole al Señor del llamado. Ay, Padre Santo, esta gente, voy a hacer un paréntesis, esta gente que Dios le está haciendo llamados para que reciban a Cristo. Esta gente que Dios está usando instrumentos para hablarles, para que reciban a Cristo, para que busquen de la presencia del Señor. Y de ninguna manera han querido obedecer el llamado de Dios, de ninguna manera han querido escuchar la voz de Dios, de ninguna manera han querido sujetarse al llamado del Señor, porque prefieren estar en ese mundo de perdición, complaciéndole los deseos al enemigo, que al Señor, que es tu creador, porque Dios es tu creador. Así tú no hayas recibido a Cristo, Él es tu creador y Él te está haciendo a ti llamado continuamente. Y Dios tiene instrumentos hablándote día y noche y tú no quieres escuchar. Tú no quieres escuchar esa instrucción del que el Señor te está dando una instrucción allí. El Señor te está diciendo, ven a mis pies, ven y recibe a Cristo. Y tú has sido desobediente, tú no has querido escuchar la voz de Dios. Has sido duro de servir, pero quiero que sepas que aunque tú te niegues, que aunque tú te hagas el loco, que no es contigo, que Dios te está haciendo el llamado, que aunque tú huyas y sigas en tu mundo de perdición, Dios te va a encontrar. Dios te va a encontrar y cuando Dios te encuentre, mire, te voy a decir otra cosa más. Esperemos que Dios no te encuentre, porque fíjate, Dios hace los llamados de manera muy amorosa. Dios pone instrumentos que te hablen, que te den palabra, que te busquen, que te alienten, que te fortalezcan y tú
no quieres venir a los pies de Cristo. Pero te voy a decir una cosa, hay otro llamado más fuerte que Dios te hace. Esperemos que no sea como el de Jonás, porque como Jonás no quiso escuchar a Dios y quiso hacer lo que él quería hacer, Dios levantó una tormenta y resulta que después Jonás tuvo que estar 3 días en la barriga de un pez. Ahí fue que Jonás se dio cuenta que él sí necesitaba a Dios. Yo le pido al Señor que te guarde, yo le pido al Señor que te cubra, yo le pido al Señor que tú seas inteligente, sabio y que escuches la voz de Dios, pero no solo que le escuche, que le obedezcas y vengas a los pies de Cristo. Amén. Continúo, señores. En el versículo 4 dice la palabra, ¿verdad? Que se levantó una tempestad, que el Señor levantó, fíjese, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la barca. Le voy a decir una cosa, hay tempestades que se están levantando en tu vida, sí, tú que me escuchas. Hay tempestades que se están levantando en tu casa, en tus hijos, en tu entorno, en tu trabajo, en tu parte interna, por tu desobediencia a Dios. Y le estoy hablando a los hijos de Dios ahora. Por tu desobediencia a Dios, porque tú quieres hacer las cosas como tú quieres. Y no es como tú quieres, es como Dios quiere. Dios te está dando instrucciones a ti de hábitos que tú tienes que dejar, de relaciones que tú tienes que romper, de situaciones donde tú te tienes que apartar y tú sigues ahí. Tú sigues ahí desobedeciendo al Señor. Y el Señor no trabaja con gente desordenada, perdóneme. Dios es un Dios de orden y Dios espera que sus hijos se ordenen. Que sus hijos se ordenen, que sus hijos sean obedientes y se ordenen y escuchen sus instrucciones. Dios te está hablando y hace rato que te está hablando. Tú sabes que Dios te está hablando y hoy te lo está confirmando por este mensaje. Pero tú no quieres obedecer al Señor, tú quieres seguir ahí haciendo, tú quieres estar en los dos bandos. Ay, Padre, en los dos bandos no. Tú no puedes estar en los dos bandos. Defínete. Si eres un siervo de Dios, defínete. Y córtale la cabeza al enemigo. Córtale la cabeza a Goliat. Tú ya derribaste al enemigo cuando tú viniste al servicio del Señor. Pero tú tienes que cortarle la cabeza. Tú le tienes que cortar la cabeza porque resulta que como tú no le has cortado la cabeza, ahora es que tú te encuentras en esa desobediencia con Dios. Y Dios necesita que tú seas obediente. Dios necesita que tú te ordenes. Dios necesita que tú le seas leal. No que tú estés diciendo y hablando, que tú estás orando, que tú estás haciendo esto, que estás leyendo palabra. ¿Y dónde están los resultados? Porque sigues en desobediencia. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, a nosotros nos llenamos del temor de Dios, porque vamos conociendo lo que Él espera de nosotros. Entonces, si tú estás leyendo palabras, si tú estás orándole a Dios, tú tienes que cambiar tu forma, tú tienes que ordenarte, tú tienes que ser obediente, tú tienes que escuchar la voz del Señor y no hacer lo que tu carne, lo que tú quieres hacer. Y seguir en ese desorden. Dios quiere que tú te ordenes. Dios no le agrada que tú vivas diciendo que tú eres cristiano, pero que tu forma diga lo contrario, porque acuérdate que no eres tú, es el Señor que nosotros representamos, amén. Entonces Jonás, fíjense, Jonás tuvo unas consecuencias, hay consecuencias que tú estás viviendo, es por eso, porque tú no quieres escuchar a Dios, quieres hacer tu voluntad. Y Jonás, por hacer su voluntad y no la de Dios, él tuvo su consecuencia. Él fue arrojado al mar, se lo tragó una ballena y estando 3 días y 3 noches en esa ballena fue que él imploró a Dios que lo sacara de allí. Tuvo que él vivir esa consecuencia para él implorarle a Dios. No, tienes que ser sabio. No esperes vivir consecuencias, no esperes vivir calamidades, debilidades, no esperes vivir situaciones difíciles. Escucha a tu Dios, al Dios que le sirve. Escúchele y obedécelo, séle fiel al Señor, amén. Así que yo espero que Dios hoy haya fortalecido y haya hablado a tu corazón, porque Dios está viendo que tú estás desobedeciéndole a Él, que estás viviendo una vida en desorden, que estás aparentando que estás en comunión con Dios y resulta que es mentira, que usted no está haciendo las cosas como Dios quiere y usted a los demás los podrá engañar, pero a Dios no lo engaña a nadie, porque Jonás decía que estaba huyendo de Dios y Dios lo encontró y después tuvo que asumir su consecuencia. Yo le pido al Señor que te instruya y que esta palabra te llegue a tu corazón para que tú no vivas consecuencias, para que tú no vivas situaciones terribles que después te lamentes. Porque Dios es un Dios de misericordia, eso lo sabemos todo, y un Dios de amor. Pero tú también tienes que ser
de misericordia y de amor y de obediencia con Dios, porque a Dios no le agrada esas cosas. Así que yo espero que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús, que te fortalezca y que esta palabra te sirva de bendición. Amén. Muchas bendiciones. Feliz días.